Buenos días, Dios les bendiga. Es una bendición siempre estar aquí compartiendo la palabra con ustedes. Es bueno hablar la palabra de Dios porque los tiempos no son muy buenos, ¿verdad? La Biblia misma nos advierte que los días son malos y que tenemos que estar velando. Tenemos que estar velando porque en los últimos días dice la Biblia que el amor de muchos hacia Dios, el amor de muchos se va a enfriar, ¿no? Y es bueno hablar la palabra de Dios porque nos puede alimentar, hermano, nos puede prevenir, nos alerta, nos enseña, nos corrige, nos guía siempre a buscar más de Dios. Y a propósito de eso, yo pensaba en estos días, ¿por qué la gente, por qué nosotros como cristianos? En este video voy a hablar un poquito más a la iglesia, ¿verdad? Aquellos que nos llamamos ser hijos de Dios, nos llamamos hermanos, nos llamamos cristianos, ¿verdad? Ustedes, amigos, pues nos dicen los hermanos, los aleluya. Y nosotros también, no crea que nosotros no estamos exentos de equivocarnos, al contrario, nosotros nos equivocamos más todavía porque estamos batallando, ¿verdad? Con estos deseos malos, pecaminosos, dice la Biblia, que están dentro de nosotros y que hay una lucha entre el ser espiritual, la persona que quiere más de Dios, y también la otra parte que quiere más de lo malo, ¿verdad? De lo que ofende a Dios, de lo que deshonra a Dios, de lo que provoca que nosotros nos apartemos de Dios. Y pensaba en eso y decía, bueno, yo he escuchado gente que dice hermanos, he escuchado hermanos en la fe que dicen, bueno, le echan la culpa a cosas externas, ¿verdad? Le echan la culpa a las circunstancias, le echan la culpa a la iglesia, a los hermanos en la fe, a los pastores, ¿verdad? Y pocas veces nosotros tomamos responsabilidad de nuestros actos. Y la Biblia dice en Santiago, la epístola de Santiago, dice en capítulo 1, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado a la persona, el creyente, que soporta la tentación. Luego dice en los versículos que sigue, cuando alguno es tentado, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Dios tienta a nadie. Entonces, ahí ya vamos viendo, muchas veces nosotros le andamos echando la culpa al diablo, le andamos echando la culpa a las otras personas, a terceras personas. Y pocas veces, como le digo, nos tomamos esa responsabilidad. ¿Sabes qué? Fallé porque yo quise hacerlo, porque me gustó pecar, me gustó, ¿verdad? X, con lo que podamos ofender a Dios. Y dice ahí Santiago, cuando alguno es tentado, no le eche la culpa a otras cosas, no diga que Dios lo puso ahí en esa prueba, que Dios lo puso ahí, aún ni siquiera el mismo Satanás, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda, nosotros no le podemos culpar a él. Hay cosas en las que queremos echarle siempre la culpa al enemigo de nuestra alma, pero somos nosotros, hermano, dice ahí la Biblia, sino que cada uno es tentado cuando de su propia maldad. Si no, dice, no eres tentado, no digas eres tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dios es bueno, Dios, o sea, no puede Dios caer en tentación, entrar en esa tentación. Y Él sabe, Él conoce nuestras debilidades y Él no nos puede tentar. Dios no tienta a nadie. Y dice, si no, dice Santiago, si no, o sea, eres tentado en ti mismo, dice, sino que en cada uno es tentado cuando de su propia, dice ahí concupiscencia Reina Valera, ¿verdad? Pero dice, cuando de su propia maldad, lo que traemos en nuestro corazón,
Dice, es atraído y seducido. O sea, somos atraídos a hacer lo malo. Miren, nosotros no batallamos para hacer lo malo. A nosotros nos cuesta hacer lo bueno. A nosotros nos cuesta siempre estar dedicados a Dios, honrar a Dios, que nuestros pensamientos no ofendan a Dios, que nuestra actitud no ofenda a Dios, que nuestros tratos hacia los demás sean tratos de tratar bien a los demás, que aquellas personas que no conocen al Señor, que puedan ver algo especial en nosotros, porque estamos procurando, batallando, ¿verdad? Con nuestros deseos, ¿verdad? Pecaminosos, malvados que están en nosotros, en nuestro corazón, para hacer lo bueno. Entonces dice, cuando tú eres tentado, no le eches la culpa a Dios, no le eches la culpa ni al mismo diablo, ni a tu vecino, ni a tu hermano, ni a tus padres, ni a tu pastor, ni a los hermanos en la iglesia, ni a nadie, ni a tu jefe, ni a nadie, ¿Por qué? Porque en ti está la maldad, sino que tú eres seducido eres atraído y seducido. Luego que eres atraído y seducido por esos pensamientos, por ese deseo de hacer lo malo, dice, entonces esa misma maldad, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces ya vimos ahí que nosotros primero, cuando caemos, ahí se responde esa pregunta. Oye, ¿por qué el hermano ya no está más en la iglesia? Oye, pero si se veía tan bien, ¿por qué cayó en pecado? Nosotros no caemos en pecado de un momento a otro, ¿verdad? Se nos ha dicho, no caemos de un momento a otro en pecado, sino en ti mismo, en ti misma estaba esa maldad y fuiste atraído y seducido. Tú estabas alimentando más, ¿verdad? Estabas alimentando más lo que te atraía, lo que te seducía, el pecado que siempre está detrás de nosotros, siempre está queriendo llamar nuestra atención. Dice la Biblia que hay una lucha entre nuestra carne, entre nuestros deseos, ¿verdad? Y entre lo espiritual, que es las cosas de Dios. Siempre va a haber una lucha. No vamos a hacer lo bueno, nomás porque somos buenos. No, siempre hay una decisión cada día que tomar. Hay una decisión entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Honrar a Dios o faltarle a Dios, deshonrar a Dios. Y cada día tenemos que decidir por lo correcto, aunque nos cueste, aunque nos duela. Todos los días tenemos que decidir perdonar a aquellos que nos ofenden. ¿Por qué? Porque Dios quiere eso, porque ya no somos de nosotros mismos, ahora le pertenecemos a Dios. Por eso le digo, este mensaje o este video es para los de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué está pasando en estos días, hermanos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos hemos descuidado? ¿Por qué hemos menguado? ¿Por qué nos hemos acomodado a esta nueva forma, ¿verdad? Pero no, hermanos, siempre ha estado esa persecución hacia evitar, ¿verdad? Estropear, hacer la obra de Dios. Y nosotros tenemos que estar velando, estar en guardia, ¿verdad? Entonces ya estamos claros que cuando nosotros pecamos es porque nosotros lo decidimos. Cuando nosotros hacemos lo malo es porque nosotros lo decidimos. Nadie nos obliga, hermanos. Somos atraídos, somos seducidos, le damos lugar al pecado y el pecado siendo consumado, dice, entonces da a luz la muerte y morimos espiritualmente. Muere esa relación con Dios, esa comunión con Dios, ese deseo de buscar a Dios, ese deseo de conocer a Dios, ese deseo de hacer las cosas que a Dios honran, ¿verdad? Hay en la Biblia un ejemplo, algunos más, ¿verdad? Pero esta vez quiero comentarles del rey David. Del rey David cuando pecó, ustedes saben todo lo que hizo el rey David. El rey David dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero en un momento le falló a Dios. En un momento él había confiado, como dice el salmista, no confíes en los carros ni en los caballos, sino haz memoria del Señor. Y el rey David confió en todo lo que el mismo Dios le había dado y él hizo a un lado la confianza en Dios.
El rey David faltó a Dios, deshonró a Dios, le dio la espalda a Dios, no menospreció a Dios, menospreció la palabra de Dios. El versículo 1 de 2 de Samuel, capítulo 11, dice que David estaba, no se lo voy a ir a leer porque eso como que da, ¿verdad? Se aburre uno. Pero dice la Biblia, y usted lo puede leer, que el rey David, cuando los reyes se acostumbraban a ir a la guerra, el rey David decidió quedarse en su casa. Ya lo sabemos eso, ¿verdad? ¿Por qué comenzó a pecar? ¿Por qué cayó en pecado David? David podemos decir, no, pues porque se quedó en su casa, porque él tenía que salir a la guerra y se quedó ahí, ¿verdad? Pero dice la Biblia que David cayó en... Hoy en día decimos, es que la gente está desanimada. Oye, ¿por qué ya no va este hermano a la iglesia? Está desanimado. Hermano, está frío. Está frío. Dice la Biblia, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, hoy, eso aborrece Dios. A Dios no le gusta la gente tibia. Pero hay gente que está fría ya y dice, no, pues es que estamos desanimados. Desanimados, me imagino, es una actitud, bueno, pues... Nada le alegra, ¿verdad? Nada le anima, nada le fortalece, pero es gente fría que ha decidido tomar el tiempo que es para Dios para hacer otras cosas. Entonces no están fríos, no están desanimados, están fríos. Han sido atraídos, han sido seducidos por eso. Y ahora, ¿verdad? Están fríos, hermanos. Y tenemos que despertar, tenemos que volvernos a calentar en el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y el rey David se quedó en su casa, sí se quedó en su casa. Pero ¿por qué se quedó en su casa? ¿Por qué ya no le animaba? Mire, el rey David era un hombre de guerra, era un hombre valiente, que desde su juventud él, dice, cuando mató al gigante, al Goliat, al filisteo, dice que él, dice, no, ¿cómo le van a tener miedo a ese filisteo, verdad? A ese hombre impío, a ese malvado. ¿Cómo el pueblo de Dios le va a tener miedo a ese enemigo? Y dice que fue el rey David, bueno, en ese momento era pastor de ovejas, y fue David ahí y con una piedra lo mató. Le querían dar espada, le querían dar escudo, una armadura que no era de él, y dijo, no, yo confío en Dios. Y David, con la ayuda de Dios, pudo matar a ese gigante. Ahí está en la Biblia, ahí usted lo puede leer. Ese era David, un hombre que confiaba en Dios, un hombre que amaba a Dios, un hombre enamorado de la presencia de Dios, un hombre de fe, un hombre que podía animar a los demás. Y entonces el rey David, ya siendo rey, ahí en el capítulo 11, dice, el rey decidió quedarse en su casa. El ejército de Israel o el ejército de David, ¿verdad? En ese momento los reyes tenían que ir delante del ejército y David decidió quedarse ahí porque él tenía un ejército poderoso. Él estaba confiando en los carros, en los caballos, en la gente que él tenía, ¿verdad? Pero en los capítulos anteriores de ese libro, pues veo ahí que David había sido engrandecido, ¿verdad? Por Dios. Dios lo había favorecido, Dios le había dado todo, Dios le había dado los dos reinos, Dios le había dado mucho poder, gracia, prestigio, nombre sobre los demás. Era bondadoso aún con el hijo de Jonatán, hijo de Saúl, su enemigo, ¿verdad? O sea, él podía decir, yo hago esas concesiones, ¿no? Yo hago esas misericordias con Mefiboset, y eso fue lo que descuidó a David. David dijo, no, pues ya todo está tranquilo, ya todo lo tengo bien controlado. Ahora, ¿saben qué? Yo no voy a la guerra. ¿Y qué pasa? Ahora en lo espiritual nosotros lo podemos ver. Nosotros no podemos confiarnos. Hay personas, hermanos en la fe, que han dejado de velar. Jesús en un momento le dijo a los discípulos, miren, velad y oren para que no caigan en tentación. Y cuando habla de mírense su condición, miren lo que está alrededor, miren los peligros, miren los riesgos que corren al no estar velando, al no estar orando, ¿verdad?
Oren, miren, obsérvense su condición, que es una condición pecaminosa, débil, que si ustedes no están orando, ustedes no están velando, ustedes no están acercándose más a mí, diciendo Jesús, ¿verdad? Van a entrar en tentación. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí nos estaba diciendo Jesús también, hermanos. La carne es débil, la carne nos lleva a hacer lo que ella quiere, a apartarse de Dios. La carne no quiere nuestro carácter, nuestros gustos, nuestros deseos malvados, no quieren sujetarse a Dios, a lo bueno, a lo que honra a Dios, a lo que exalta a Dios, a lo bueno, hermanos. Ustedes saben de lo que yo le hablo. Y David hizo eso, David se descuidó. David no solamente decidió quedarse, pero ¿por qué se decidió quedar si era un hombre de guerra? Era un hombre que estaba ahí siempre velando por el pueblo de Dios, estaba velando por todo lo que Dios le había dado. Era un buen mayordomo, gerente, estaba cuidando. Pero ¿por qué? ¿Por qué se descuidó? Dice que estaba dormido al atardecer, ya estaba recostado y se levanta y en ese momento vio a esta mujer y dice que la deseó y esta mujer no la podía tener, ¿verdad? Y pecó David. ¿Pero por qué pecó? ¿Porque se quedó solo en casa y flojeando? No, porque, mire, en el capítulo 12 de Segunda de Samuel, ahí mismo, Dios le habla a David por medio de un hombre de Dios, por medio del profeta Natán, y llega y le dice, le cuenta una historia porque los reyes juzgaban, ¿verdad? Los reyes tomaban decisiones acerca de la gente, de los ciudadanos, ¿no? Y llegó en ese momento Natán y le dijo, ¿sabes qué, David? ¿Sabes qué, rey? Le dijo, mira, hubo un hombre, el caso de un hombre rico, ¿verdad? Que tenía muchos bienes, muchas cosas, muchos animales, muchas ovejas y todo. Y en ese momento llegó alguien a visitarlo, un caminante, dice ahí, y dice que había otro hombre pobre que tenía solo una oveja y esta ovejita la cuidaba, la amaba, la crió, bueno, de todo la cuidaba. Pero como el hombre rico no quiso sacrificar una de sus ovejitas para darle de comer en guiso a este caminante, pues ¿sabes qué? Decidió agarrar la ovejita de este hombre pobre que solo tenía una, y el hombre rico pues no tomó de las suyas, de las miles y tantas que tenía él. Y el rey David dijo, ¡uy! ¿Cómo? Y el rey David, según él, ya había pasado todo su pecado, lo había cubierto, ¿verdad? Había mandado matar al esposo de Betsabé, ¿verdad? Y dijo Natán, David, tú eres ese hombre, tú hiciste lo mismo con Urías, tú hiciste lo mismo con ese hombre, David, tú hiciste lo mismo al tomar la mujer que no te correspondía, David. Y wow, pero ese no es la causa, ese no es el motivo por qué David pecó, ¿verdad? Esa fue la consecuencia, el efecto, ¿verdad? El daño, pero ¿por qué lo hizo? La razón, el motivo que lo hizo. Y dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, yo te di todo lo que tú necesitabas y aún te hubiera dado más, ¿verdad? Todo lo que nosotros necesitamos, hermano, el Señor lo puede suplir. No hablo solamente de lo material, porque hay cristianos pobres también, hay cristianos con necesidad y que nosotros, o que ellos nos pueden dar, o que nosotros podemos dar. En algún momento estamos en una situación de necesidad y hay otros que nos sustentan. En algún momento vamos a sustentar a otros, dijo Jesús. Los pobres siempre los van a tener junto con ustedes, ¿verdad? Cuando él pedía que lo atendieran a él, pero digo, los pobres siempre los van a tener. Entonces, dentro de esos pobres, pues ahí podemos estar nosotros, ¿verdad? Pablo dijo, tenemos que ser enseñados en todo para poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Entonces, David menospreció todo lo que Dios había hecho por él, todas las guerras que él había ganado, todos los enemigos que él había vencido por David. Y dijo, yo te ungí por rey, yo te di todo, yo te di las 2 casas de tu enemigo Saúl, ¿verdad? Yo te di todo, aún te hubiera dado más, dice,
¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra? Mire, hay personas que ya no quieren tomar el consejo de la palabra. Hay personas que ahora ya empiezan a razonar por ellos mismos. No, que el cristiano no razone, no piense, pero es que ya cuestionan a Dios. Ahora, ay sí, no, yo creo que, no, el pastor dice eso, pero yo creo que, no, él está equivocado y el pastor puede estar equivocado, pero hay gente que ya no busca el consejo de la palabra y dice que la Biblia es inspirada por Dios, es útil para ayudarnos, para corregirnos, para instruirnos, para, ¿verdad?, guiarnos, es lámpara a nuestros pies. Usted sabe de lo que yo le hablo. Y dice, ¿por qué pues menospreciaste la palabra, David? Ya ve, que no solamente porque se quedó en su palacio, no solamente porque se quedó de ahí de flojo de Aragán, ¿verdad? No, él empezó a menospreciar la palabra de Dios. Él menospreció el nombre que le había dado Dios. Y a nosotros nos ha dado un nombre, hijos de Dios. Y no debemos de menospreciar ese nombre precioso que nos ha dado, hermano. No nos dio apóstol, profeta, evangelista, ungido. No, nos dio el nombre de hijos, hijas de Dios. Y no podemos menospreciar el consejo de Dios. No podemos menospreciar. Es por eso que David pecó. Es por eso que David, ¿verdad?, deshonró a Dios. Y dice, por lo cual, versículo 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. David menospreció a Dios. Mire, cuando menospreciamos a Dios, menospreciamos la palabra, menospreciamos el templo de Dios, la iglesia del Señor. Hay ahora quienes ya no se quieren congregar, porque, mire, ya ni le tienen miedo al virus, ¿verdad? Ya ni le tienen miedo al virus. No, es que ya no es por el virus, ya no es es que ya se acomodaron. Hoy San Juana, ya vas a comenzar con esas cosas. Es que la verdad, yo escuchaba a personas, mire, cuando en la iglesia nos pidieron, tienes que llevar cubrebocas, algunos hasta llevan guantes, ¿verdad? Nosotros no llevamos guantes, pero llevamos cubrebocas. Y nos ponemos sanitizer y toda la cosa. Y hubo personas que no querían ponerse el cubrebocas en la iglesia, pero iban y se lo ponían y hasta que, oye, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Estamos batallando con eso. ¿Y sabe qué pensé? Bueno, ¿y si esa fuera el único boleto, la única condición para entrar, adorar a Dios en la iglesia? ¿No te pondrías un cubrebocas? ¿Dejarías a un lado tu orgullo? ¿Dejarías a un lado tus opiniones absurdas? Por si acaso, absurdas, ¿verdad? Y yo iría a adorar a Dios en ese lugar. Ahora, ¿de quienes dicen? Para ir a adorar a Dios no se necesita un templo. Pues la Biblia habla de que la gente, el pueblo de Dios debe de unirse a adorar a Dios. Hay bendición, dice Salmo 133. Ahí envía bendición y vida eterna a Dios. Dice que es bueno, es agradable, ¿verdad? Habitar los hermanos juntos y en armonía. No solamente los hermanos, padre, hijo y hermanos, no, en casa, en la casa de Dios. El mismo rey David decía, anhela mi alma los atrios de Jehová, anhela mi alma estar. Bastaría solo un día estar en su casa que 1000 fuera de ellos. Yo escogería aún estar en la puerta de atrás por estar en la casa de Dios. Y ahora hay quienes menosprecian estar en la casa de Dios. Ahora quienes cuestionan ay, sí, ¿y por qué? Oye, falta de fe. Falta de confianza en Dios. ¿Qué es eso de ponerse el cubrebocas? ¿Qué es eso de, oh no, yo no me dejo moldear o gobernar por las influencias demoníacas y el sistema del gobierno y que quieren someter a la iglesia? Mire, si esa es la condición, un bendito cubreboca para ir a adorar a Dios, yo me lo pongo. Si me dijeran, San Juana, te tienes que vestir hasta de astronauta ahí toda cubierta, yo me he visto así con tal de ir a la iglesia del Señor. Fanática, no, yo anhela mi alma la casa del Señor para ir a adorarle. No que yo no le adore aquí en casa. Bueno, si usted me pregunta, yo adoro aquí al Señor demasiado bonito, ¿verdad? Me gusta estar sola.
pero ahí en la iglesia, ahí nos fortalecemos unos a los otros. Y hay quienes ya no quieren. Ahora yo pregunto, aquellos que se creen misioneros, que quieren ir a quién sabe qué lugar a hablarle a la gente de Dios y que no sé qué, usted se va a una tribu, a un lugar, ¿verdad? Donde se visten así con vestidos típicos, ¿verdad? Y que si usted se viste como nos vestimos aquí, normal, ¿verdad? Sí, tranquilos, con pantalón, con playera, con lo que sea, pero allá se visten de diferente forma, o se rapan, o algo se dejan, ¿verdad? Allá como en Asia, ¿no? Hay un misionero que hace muchos años, es americano, pero ahorita se me olvidó el nombre, y se tuvo que vestir. Todos los misioneros tienen que adaptarse, acomodarse, comer lo que ellos comen. En esos lugares donde comen hasta insectos, cosas así medio raras, que uno dice, no hombre, eso sería la última opción. O ponerme falda a un hombre, o ponerme, no sé, lo que sea, o taparrabos, yo qué sé. Y dice, no, entonces yo no voy. Ay, qué falta de fe, misioneros. Qué falta de fe, misioneros. Ustedes no confían en Dios. Entonces, vístase como usted se viste y entre a esos lugares misioneros, no alcanzados por el evangelio, vístase entonces. Falta de fe, misioneros, ¿no sabe qué? Dijo el apóstol Pablo, al débil me hago débil para ganar al débil. Me hago judío al judío para ganar a esos hermanos judíos. Dice, me hago el que está bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, dijo el apóstol Pablo, para ganar a esos que están bajo la ley, a esos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando ahora, hermanos? ¿De qué estamos hablando? Ahora estamos cuestionando todo lo que está pasando en la iglesia. Ay, no, qué falta de fe. Ay, no, qué falta de confianza de Dios. No, qué falta de humildad. Usted, qué falta de humildad. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Que lo que diga, vamos a hacerlo. Ahora, si ofende algo a Dios, si ofende algo, falta algo a la palabra de Dios, pues eso no lo vamos a hacer, obviamente, ¿verdad? Pero si un cubreboca, ¿en qué va a ofender a Dios un cubreboca? Pregunto yo, ¿verdad? Yo sé que este video, después de esto, tal vez no voy a caer bien, pero hay que decirlo, hermanos, hay que decirlo, despertemos. No menospreciemos a Dios. David menospreció a Dios. David menospreció la palabra de Dios. David no veló. David no se no miró como dijo Jesús. Mírate tu condición. Vela y ora para que no entres en tentación. No entrar en tentación. Cuando nosotros caemos en pecado es porque entramos primero por la tentación. Y no diga que es tentado de parte de Dios o del diablo mentiroso, porque usted y yo podemos caer en pecado porque entramos, porque de nosotros salió lo malo para hacerlo. En nosotros no hay nada bueno si Jesús no está. Separados de mí, dijo Jesús, nada pueden hacer. ¿De qué hablamos entonces? Y si nos desobedecemos a eso, con un simple congregarnos, va a decir, sí, ya salió el peine, San Juana, estás pidiendo lo de las ofrendas, ¿de qué habla? Dios es el dueño, dice, del oro y de la plata. Estaba acordándome de eso. Y dijo Pedro, tu dinero perezca junto contigo, ¿verdad? Porque has querido comprar eso. Mire, hermano, la iglesia no necesita de nuestro dinero. No necesita. Nosotros necesitamos de Dios. Él es el que nos da todo. Él es el que nos da todo. Y déjese de prejuicios. Déjese de pensamientos. Oiga, atienda. Mire su condición. Ore, vele, arrepintámonos de lo que estamos haciendo hasta el día de hoy y busquemos a Dios porque es tiempo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están viendo nosotros los demás? Y dice el versículo 14, otra razón por la que David pecó, o la consecuencia, ¿verdad? Esta es consecuencia. ¿Y por qué le trajo esa consecuencia con Dios, verdad? Le faltó a Dios, menospreció a Dios, no estuvo en pie de guerra, no estuvo velando. Dice, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que ha nacido ciertamente morirá. Hacer blasfemar a los enemigos de Dios. Hay gente que no conoce de Jesús. Hay gente que está lista. El Señor ya tiene esa gente, ese corazón preparado para que conozcan a Dios. Pero por nuestro testimonio, por nuestras palabras, estamos arrastrando a esa gente a que no conozca de Dios.
Y dice, por cuanto hiciste blasfemar, con este asunto, David, hiciste blasfemar a los enemigos de Dios. No son tus enemigos, eran míos, pero por ti, por tu causa, por lo que tú hiciste, pues ellos se burlan, blasfemaron, se burlaron. Ay, Dios, y ese Dios que alaba a David, según, ¿es ese el que alaba a David? ¿Es ese Dios? Y ese Dios que según habla San Juana, y mira San Juana cómo se porta, ay, según ella y mira cómo se porta, yo tengo que cuidarme, y sabe que no es fácil, porque ves, uno quiere hacer lo malo, uno quiere guardar rencor, uno quiere pelear, uno quiere defenderse, uno quiere hacer cosas, pero por causa del Señor, esto nos cuesta a nosotros, ¿sabe que la salvación vino por gracia, por gracia somos salvos, pero hay algo que tenemos que hacer nosotros y es someternos a nosotros mismos? Sí, el ejército de David estaba ganando territorio, estaba venciendo enemigos, pero David estaba perdiendo la peor batalla, que era la batalla contra él, la batalla contra su pecado, la batalla contra sus deseos malos, que no lo sometió a Dios, que no dijo, aquí se quedan, ¿verdad? Aquí se quedan, yo voy a servir a Dios. ¿Y qué es lo que hacemos cuando dejamos a Dios, cuando dejamos la palabra, cuando menospreciamos a Dios? Mire, viene eso, pecado, caemos en pecado y hacemos que la demás gente blasfeme de Dios, diga, ay, ese Dios, para estar como está San Juana, pues mejor aquí me quedo, mejor ni quiero. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué luz está? ¿Con qué luz? ¿Tiene luz usted, hermano, para iluminar a aquellos que están en tinieblas? Usted sabe lo que yo le digo, lo que yo le hablo. ¿Con qué luz está iluminando? ¿Con qué luz estamos iluminando? ¿Con qué testimonio? Mira, el testimonio cuenta. El testimonio cuenta. Gracias a Dios por su gracia, ¿verdad? Ahí el rey David comprendió todo, se arrepintió. Salmos 32 y Salmos 51 habla de esa experiencia de David cuando cayó. Dice, cuando callé en mi pecado, dice, me enfermé, aún físicamente me enfermé, pero sobre todo había perdido la comunión con Dios. Salmo 51 dice, límpiame, lávame, crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu dentro de mí. No me quites de delante de ti, Señor, ni eches de mí tu Santo Espíritu, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, Espíritu noble, me sustente. Señor, susténtame, Señor, límpiame, lávame, arrepintámonos. David se arrepintió y David fue perdonado, restituido, claro, con consecuencias, pero ya Dios estaba ahí delante de David una vez más. Lo ayudó, lo sacó adelante. Vinieron más enemigos, pero Dios estuvo con David. Mientras David no se arrepintió, Dios nos va a dejar, hermanos. Y dice después en ese Salmo 51, dice, entonces enseñaré a los transgresores. Ya ve, tenemos que limpiarnos, tenemos que purificarnos, tenemos que tener ese gozo de Dios, tenemos que tener ese espíritu bueno de Dios, para que podamos enseñar. Hay personas que quieren enseñar cómo están en su condición y así no podemos, hermano, dicen los venezolanos, yo no sé quién dice, boricuas, a saber, dice, ni se peine que no va, ¿verdad? Así es que, hermanos, busquemos de Dios, arrepintámonos, volvámonos de nuestros malos caminos, de nuestro pecado, de nuestro orgullo, de nuestra dureza de corazón, hermano, de nuestra dureza de corazón y digámosle al Señor, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy, perdóname y volvamos. Encarrilémonos. El camino del Señor del Evangelio es un camino angosto, es difícil, hermano, es difícil. Dice la Biblia que el justo con dificultad se va a salvar. El justo, si el justo con dificultad se va a salvar, ¿qué va a quedar de aquellos que no quieren a Dios, que no quieren nada con Dios? Esto es difícil. Esto no crea pero ¿sabe cuál es lo difícil? Nosotros no someternos, no humillarnos a Dios. Acordémonos de Jesús. Filipenses 2 dice, haya pues este sentir que hubo en Jesús, el cual renunció, no se aferró a sí mismo. ¿Que nosotros qué tenemos? ¿Qué tenemos?
Sin Dios, ¿qué tenemos? No tenemos nada. ¿A qué aferrarnos? ¿A su inteligencia? ¿A su dinero? ¿A su posición? ¿A su nombre? Eso no es nada, hermano. Usted ya lo sabe. El único que nos da una firmeza, un lugar, un nombre, hermano. Un nombre. Mi nombre no es San Juana. Mi nombre es hija de Dios. Y eso es lo importante. Su nombre es hijo, hija de Dios. No es el ministerio, el cargo, que usted, olvídese de eso. Usted es hijo, hija de Dios. Y si usted menosprecia eso, no tiene nada, no tengo nada. Entonces, sigamos a Dios. Sigamos a Dios, hermano, porque esto no es fácil. Para mí no ha sido fácil, pero ahí sí que viene la ayuda del Señor, el socorro de Dios, el socorro de Dios. Y qué bueno tener al Señor que nos fortalece, ¿verdad? Qué bueno conocernos y decir, Señor, yo me conozco y yo necesito de ti porque yo sin ti, ay, Señor, yo me la paso entonces en fiesta de pecado. No, hermanos, no. A libertad nos ha llamado Dios, pero no usemos la libertad como ocasión para la carne, como ocasión para pecar. Usted sabe todo eso, usted sabe todo eso. A los amigos, mis amigos, amados, pues esta es la vida del creyente, una batalla constante. No lo hemos alcanzado todo, sino que seguimos y seguimos. ¿Verdad? Soltando lo que ofende a Dios, lo que no le gusta a Dios y buscar más de Él. Esa es la vida de nosotros. Esa es mi vida. San Juana ya es muy santa. No, yo de santa solo tengo el nombre, San Juana, ¿verdad? Pero vamos a seguir, hermano, vamos a seguir. En los amigos, pues, no le tengan miedo, ¿verdad? No tengan miedo, que es lo mejor que nos puede pasar, conocer a Dios. A veces yo me pregunto, ¿por qué hay hermanos con tanto de Dios para dar y están ahí enfocados, solamente enfrascados en lo que ellos piensan, en que así se debe hacer la cosa, en que alejados de Dios cuando pueden hacer tanto para Dios, cuando Dios puede hacer tanto en ellos, hermanos? Y por eso el Señor está en su misericordia poniéndonos a nosotros los torpes, ¿verdad? A los paisas, a los que no sabemos hablar, pero qué bueno que el Señor nos ayuda. Qué bueno que el Señor está con nosotros para socorrernos en nuestras debilidades. En nuestras debilidades el Señor se fortalece. Así que descansemos en el Señor. Nunca será suficiente, hermano. Nunca será suficiente lo que tenemos de Dios. Para David se confió. David creyó que era suficiente, que él ya se podía quedar en la casa descansando, que él ya podía ser tranquilo. No, nunca va a ser suficiente. Nunca será suficiente con lo que hay de Dios en nosotros. Siempre debemos de tener hambre y sed de Dios, de su justicia, de su palabra en nosotros. Amén. Dios les bendiga.